Acaba de ser inaugurada la COP30, que es la cumbre donde está el presidente Gustavo Petro en Belén, en Brasil, en donde están reunidos líderes de más de 70, 80 países, inclusive los asiáticos, europeos, la mayoría de los suramericanos. El anfitrión es el presidente Lula da Silva, que está hablando en este momento. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, y el discurso inaugural le ha correspondido al secretario general de Naciones Unidas, esa COP30 que se realiza en la ciudad de Belén, y ha sido ahí donde el secretario general de Naciones Unidas dice que el mundo ha fracasado en el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados respecto de la era preindustrial, que es lo que se había propuesto, que se había firmado en la cumbre de París hace años atrás, para evitar que el planeta fuera destruido por esos climas extremos. Así lo decía Antonio Guterres. And the hard truth is that we have failed to ensure we remain below 1.5 degrees. Science now tells us that the temporary overshoot between the 1.5 limit, starting at the latest in the early 2030s. Lo cierto es que hemos fracasado en lograr mantenernos por debajo de los 1,5 grados. La ciencia ahora nos dice que el sobrepaso temporal del límite de 1,5 grados va a comenzar a más tardar a principios de la década del 2030, y eso es inevitable. Todos los informes de Naciones Unidas dicen que esas temperaturas harán que el cultivo sea imposible en muchos lugares, pero además que el clima extremo va a destruir e incluso inundar muchos lugares de la Tierra. En esa cumbre están participando 57 jefes de Estado y de Gobierno, pero hay delegaciones de 143 países, y se hace en la ciudad de Belém, ahí en Brasil, donde el presidente Lula da Silva ha declarado que esa ciudad es la capital temporal durante la COP de Brasil, y es una ciudad bastante peculiar, tiene 1,4 millones de habitantes, Néstor, pero el 60% de la gente allí vive en favelas, o sea, es una población, una ciudad tremendamente pobre, y allí es donde se está realizando esta cumbre del clima, la COP30, Néstor. Camila, gracias Silvia, son las 10 de la mañana, 5 minutos. Y a propósito de cumbres, las delegaciones se preparan para venir después de esta de Belén en Brasil, para llegar a Santa Marta, en donde están comenzando a llegar ya los primeros delegados en una discusión que será diferente en la cumbre entre Unión Europea y la CELAC. Desde Santa Marta, Vanessa Saldarriaga. Néstor, le cuento que son 13 las delegaciones de países que ya se encuentran en la ciudad de Santa Marta. Está la de Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, México, entre otros. Estos sin tener a sus mandatarios presentes, eso sí, sino que son delegados de los gobiernos que han estado discutiendo lo que es la hoja de ruta de lo que será el acuerdo final o de la declaración de Santa Marta, que será firmada entre el próximo 9 y 10 de noviembre, cuando ya se logre ese encuentro final en medio de esta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe junto con los de la Unión Europea. Importante contarle a usted que para esto la ciudad de Santa Marta se está preparando, y por esto tiene ya un dispositivo de 1.100 hombres y mujeres de la policía desplegados en diferentes puntos de la ciudad, y es que en estos momentos ya la ocupación hotelera está en el 95%, por lo menos son unos 110.000 viajeros los que estarán arribando a esta ciudad hasta el próximo domingo, porque no solo se trata de la agenda diplomática que tiene la CELAC, sino también de los eventos culturales como conciertos, conversatorios, talleres, y además también lo que por sí mueve esta capital del departamento de Magdalena. Camilo George, quien es secretario de Gobierno del distrito de Santa Marta, habla sobre este despliegue de seguridad para garantizar tranquilidad para todos. La ciudad estará blindada por tierra, mar y aire. ¿Qué quiere decir eso? Se ha anunciado la llegada, las coordinaciones para el arribo de refuerzos, tanto de policía, ejército, fuerza aeroespacial y Armada Nacional en el frente marítimo. Por lo menos el cálculo apunta, Néstor, a que se generarán cerca de 3.000 empleos temporales que estarán dinamizando especialmente los sectores de hotelería, gastronomía, transporte, logística de eventos, comercio y oferta cultural, Néstor. Atención, acaban de cambiar la fiscal en el proceso por la muerte, el asesinato de Jaime Esteban Moreno, el joven estudiante de los Andes que fue asesinado la noche de Halloween. Cambiaron a la fiscal, que ayer había dicho que lo mataron por un motivo fútil, que quiere decir irrelevante, intrascendente, pero que ella no sabía cuál era el motivo.
Por eso, ante el desastre de la Fiscalía, la cambiaron a esta hora desde los juzgados de Palo Quemao, Kalila Peña. Sí, señor. Mire, Claudia Lucía Rodríguez, de la Unidad de Reacción Inmediata de Engativá, fue designada como nueva fiscal en la audiencia de medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez en el caso del homicidio de Jaime Moreno. A esta hora ya inició esta diligencia en la que se decidirá si enviarán a la cárcel a este joven de 27 años mientras avanza el proceso judicial. Recordemos que ayer, aunque el juez avaló la imputación, hubo un fuerte regaño a la fiscal Heidi Ruiz por la confusión en la argumentación y falta de claridad en la motivación del delito, luego de que los representantes de las víctimas y hasta el Ministerio Público intervinieran para solicitar una sustentación precisa. El cuestionamiento principal se derivó porque la Fiscalía no logró sustentar de manera clara que la causa de la golpiza fue un motivo fútil, cuando asesinan o le quitan la vida a alguien sin motivo, pero sobre este argumento no hay certeza, pues luego de 5 días aún no se conoce qué originó el brutal ataque. Y mucha atención que Rusia acaba de anunciar que condenó a 13 años de cárcel a 2 colombianos acusados de combatir por Ucrania. Enrique Rodríguez. ¿Qué tal? Les voy a dar un tribunal administrado por Moscú, en la región ucraniana ocupada del Donetsk, ha condenado a 2 ciudadanos colombianos a 13 años de prisión tras ser acusados de combatir con las fuerzas ucranianas, según acaba de informar el fiscal general de Rusia. Esa oficina, a través de la red social Telegram, ha dicho que Alexander Ante y José Medina fueron condenados por participar en las hostilidades del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Recordamos que el Servicio Federal de Seguridad ruso informó el pasado mes de agosto en una nota de prensa de la detención de estos 2 colombianos y que estaban siendo investigados entonces como sospechosos de participar como mercenarios en acciones militares del lado de Ucrania en contra de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Tal y como estaba previsto, han sido condenados. Las penas se acaban de conocer, son 13 años de prisión. Y hoy en el Congreso de la República habrá una Eucaristía en honor a las víctimas del Holocausto al Palacio de Justicia como una atrocidad a propósito que resquebrajó la institucionalidad del país. Calificaron esta mañana los partidos políticos la toma del Palacio de Justicia. Mateo Piñeros. En pocos minutos en el Salón de la Constitución del Congreso, los congresistas le rendirán un homenaje a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia, un hecho que se dio hace exactamente 40 años y que genera diferentes posiciones en los sectores políticos. Incluso algunos le piden directamente al presidente Petro asumir una responsabilidad con la verdad y con las víctimas de este hecho. El senador del Partido Conservador, Efraín Cepeda. Parece que aquí no se le ha pedido suficiente perdón a las víctimas, ni se puede lavar las manos ningún miembro del M-19 por más presidente de la República que sea, pero realmente pues es una fecha en que los colombianos debemos honrar, abrazar. Pero también otros sectores señalan que la responsabilidad debe llegar por parte de todos los actores involucrados. La senadora María José Pizarro. Así que este país lo que requiere es verdad, pero no verdades sesgadas. Aquí se ha dicho que no, faltan muchas respuestas. Yo creo que aquí todo el mundo tiene que decir cuál fue su responsabilidad, pero también por qué no hicieron nada para evitar lo que allí sucedió. En la entrada del Congreso y justo frente a la Plaza de Bolívar, de cara al Palacio de Justicia, habrá hoy arreglos florales en honor a las víctimas. El senador del Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón. Una atrocidad como algo que rompió la historia de nuestro país, desquebrajó nuestra institucionalidad. Nunca olvidaremos ese genocidio que existió contra nuestra justicia. Esta Eucaristía tiene el objetivo de rendir homenaje a la memoria de quienes perdieron la vida hace 40 años. También es por la verdad y la memoria de quienes aún están desaparecidos. 10 de la mañana, 26 minutos. La JEP y la ONU reafirmaron su compromiso de seguir trabajando juntos en la implementación del acuerdo de paz. Ambas entidades o instituciones exploran nuevas vías de cooperación y posibles mecanismos de verificación para fortalecer la justicia transicional. Cristian Correa. El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el magistrado Alejandro Ramelli, anunció que se están explorando nuevas vías de cooperación con el sistema de Naciones Unidas para continuar acompañando la implementación de las sentencias y decisiones de esta justicia transicional. Todo esto después de la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de reducir este componente de acompañamiento de la misión de verificación por un año más. Y estamos explorando en el marco de esa resolución precisamente y del mandato que tiene la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la existencia de otras vías que están habilitadas igualmente en el acuerdo de paz para seguir trabajando en el tema
del acompañamiento de las sentencias. Por su parte, Scott Campbell, representante de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Colombia, aseguró que este organismo mantendrá a su disposición de acompañar los procesos de justicia transicional, especialmente los liderados por la JEP. De igual manera, la coordinadora residente de la ONU en Colombia, Mireia Villaforner, destacó que las Naciones Unidas seguirán acompañando los 7 años que restan del mandato inicial de la JEP. Hemos también dejado abierta la posibilidad de explorar mecanismos de verificación de las sanciones, algo que aún hay que construir y definir. Con estos anuncios, tanto la JEP como las agencias de Naciones Unidas ratificaron su compromiso de seguir trabajando juntas para garantizar la implementación integral del acuerdo de paz y el fortalecimiento del sistema de la justicia transicional en Colombia. Y en noticias de nuestras regiones, la cárcel judicial de Neiva enfrenta una crisis por hacinamiento que supera ya el 50%. Silvia Lorena Artunduaga. Altos índices de hacinamiento se registran en la cárcel judicial de Neiva, ubicada en el municipio de Rivera, donde la sobrepoblación supera el 50%. A la fecha, en este centro penitenciario con capacidad máxima para 954 reclusos, se encuentran cerca de 1.600 personas privadas de la libertad. Renato Solano, director del centro carcelario. Nosotros tenemos un hacinamiento en este momento del 54%. Son 1.585 internos que tenemos en el establecimiento entre condenados y sindicados. Es el establecimiento más grande del sur del país. El establecimiento tiene una capacidad para 954 internos. ¿Qué nos dificulta de pronto? Son las instalaciones, que ya son unas instalaciones muy deterioradas, muy viejas, construcciones muy antiguas. Esta situación genera graves problemas sanitarios que se agudizan con el deterioro de la infraestructura. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 10:30, atentos a la Europa League. Tendremos a las 3 de la tarde actuación colombiana, la presencia del Fenerbahce de John Halder Durán frente al Victoria Pilsen en República Checa. También el Bologna con John Lucumí frente al Brand noruego a esa misma hora. Y claro, el Real Betis que recibirá en España con el colombiano Juan Camilo Hernández, el Cucho Hernández, y Nelson de Osa al Olympique de Lyon. Y en la Conference League, también a las 3 de la tarde, Crystal Palace de Lerma y Muñoz frente al AZ Alkmaar. Y en Colombia, Liga Betplay, hoy se ponen al día Boyacá Chicó y América de Cali, 6:10 en la tarde. Y en el torneo de ascenso, Cúcuta Deportivo Atlético Huila a las 4 y Boca Juniors de Cali Real Cundinamarca a las 8:20 en la noche. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue.